Al momento, 6 casos confirmados de coronavirus en el Ecuador. Audiencia de casos sobornos 2012-2016 suspendida hasta este miércoles. Entra en vigencia Ley de Emprendimiento tras publicación en el registro oficial. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central. Lunes 2 de marzo del 2020, amigos, saludos cordiales, sean ustedes bienvenidos a la emisión central de TVL Noticias que llega a ustedes a través de la señal de Televisión Legislativa del Ecuador y nos siguen también por internet por tvl.asambleanacional.gov.es y por Facebook Live. Enseguida la información más destacada hasta esta hora. Alerta, coronavirus. Iniciamos, el COVID-19 o coronavirus llegó a Ecuador, así lo confirmó este fin de semana la ministra de Salud. De momento existen 6 casos confirmados y más de 170 personas se encuentran en vigilancia. Una de ellas se mantiene aislada en el hospital de Cuenca. Este fin de semana se confirmaron 6 casos de coronavirus en Ecuador. El primer caso se trata de una ecuatoriana de 71 años de edad que llegó al país el 14 de febrero desde España. De momento su situación es crítica y se encuentra en terapia intensiva. Los otros 5 casos más se tratan de los familiares que estuvieron en contacto con la paciente. De momento se encuentran en observación en sus domicilios en Guayaquil y Babahoyo. Se encuentran estables en aislamiento y les estamos dando toda la vigilancia y monitoreo. Además se encuentra activo un cerco epidemiológico que da seguimiento a la situación de 177 personas que habrían mantenido contacto con la paciente infectada. La ministra de Salud aseguró que a 2 de ellos se ordenaron exámenes. Uno de ellos está aislado en el hospital de Cuenca. Mediante cadena nacional, autoridades dieron a conocer los detalles del manejo del coronavirus en Ecuador. Allí aseguraron que el sistema de salud público está preparado para atender la enfermedad según protocolos mundiales. Sin embargo, aclararon que contener la transmisión es responsabilidad de la comunidad. 3.000 centros de salud ofrecen atención médica básica y derivan, si es del caso, a los hospitales especializados. Por ejemplo, en las provincias de Guayas, Santa Elena y Los Ríos se atendieron a más de 2.000 personas que acudieron con problemas respiratorios. Son las personas, son las familiares, los que deben de implementar las medidas que evite que el virus se propague a nivel domiciliar, a nivel comunitario, a nivel de los espacios colectivos. De su parte, la ministra de Educación anunció que las clases tanto en la Sierra como en la Amazonía se desarrollarán con normalidad y que se han instaurado protocolos en las instituciones educativas. Con los programas de prevención y también se ha enviado a las 16.000 unidades educativas del Sistema Nacional de Educación, se les ha enviado los lineamientos para seguir en cada caso que se presente. El Ministerio de Salud habilitó la línea 171 para que en el caso de que presente fiebre, tos y dificultad para respirar, un médico evalúe su caso a distancia mediante la telemedicina. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a mantener la calma y a informarse mediante canales oficiales. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y preste atención a lo siguiente, información actualizada del Ministerio de Salud Pública y de la Organización Mundial de la Salud refiere que al momento se registran 88.930 casos confirmados de coronavirus en 65 países. Un total de 3.043 personas fallecidas a causa del virus y que el porcentaje de letalidad del coronavirus es del 3%. Recuerde informarse a través de fuentes oficiales sobre el avance de este virus en nuestro país. A propósito de los cambios climáticos, en el siguiente reportaje le presentamos algunas medidas a considerar, a tomar en cuenta para prevenir enfermedades respiratorias durante la época invernal. Esto también como prevención y protección de contagio. Frente a los bruscos cambios del clima, se hace común la llegada de enfermedades respiratorias.
Tos, estornudo, resfriados, ardor de garganta, congestión nasal son algunos de los síntomas más comunes que ocasionan este tipo de enfermedades. Además, con la llegada del coronavirus a América Latina, especialistas en salud recomiendan a la ciudadanía la importancia de prevenir este tipo de afecciones como una buena medida sanitaria pública, pero también personal. Según los médicos, existen varias vías de contacto. Una de ellas, y la más común, es el medio ambiente. Por ello es fundamental el efectivo lavado de manos. Es recomendable lavarse las manos al menos 5 veces al día y luego de tener contacto con algún elemento externo, sobre todo antes y después de ir al baño y comer, después de sonarse la nariz, toser o estornudar. El uso del gel antibacterial también hay que tomarlo en cuenta, pues fortalece la asepsia. Asimismo, si estornuda, es básico que lo haga dentro del ángulo de su codo para evitar emisiones virales. También se debe tomar en cuenta la limpieza de superficies con las que tiene contacto frecuentemente, como el teléfono celular, el teclado de su computadora. La limpieza lo puede hacer con una toalla y alcohol. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en el 2017 la tasa de morbilidad de las infecciones es de 5.12 por cada 1.000 habitantes, por lo que es importante practicar medidas de prevención. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y tras la confirmación de casos de coronavirus en la región, los estados adoptan nuevas medidas. En Ecuador se refuerzan los controles en los aeropuertos y puertos. Además, se han adoptado medidas de contingencia en las casas de salud del Ministerio de Salud Pública. Con la llegada del COVID-19 a América Latina, casi de inmediato gobiernos de diferentes países de la región anunciaron nuevos controles y fortalecimiento de las medidas que implementan desde hace varias semanas. Por ejemplo, en los aeropuertos tanto de Guayaquil como de Quito, se refuerzan los controles para detectar si pasajeros llegan con síntomas sospechosos al nuevo coronavirus. Para ello, el personal del Ministerio de Salud Pública pone especial atención a quienes iniciaron sus viajes en Europa o Asia. Todo esto inicia con una revisión de los pasajeros que tienen síntomas de fiebre y gripe, mientras se les entrega alcohol para las manos, además de folletos sobre medidas de prevención. Para la región insular también se reforzaron controles. Las autoridades del Consejo de Gobierno informaron que se han fortalecido los controles y vigilancia, en particular en los 2 puertos de entrada aérea Galápagos, que son Quito y Guayaquil, y 2 puestos de control migratorios, Baltra y San Cristóbal. Personal del Ministerio de Salud realizará evaluaciones a las personas que presenten algún síntoma. A ellos se sumarán un control pormenorizado del turismo navegable, es decir, a veleros de ingreso a la Reserva Marina. De presentarse algún caso de coronavirus en el país, la ministra de Salud, Catalina Andramuño, indicó que hay un hospital exclusivo para atender casos de coronavirus. Por motivos de seguridad, no se precisó el lugar, el mismo que contará con equipos y personal necesarios. Sostuvo además que habrá una zona donde se podrá hacer cuarentena. Según el Ministerio de Salud, Ecuador posee 15 hospitales centinelas dentro de la Red Nacional de Salud Pública y Privada para tratar y responder en caso de que se presente el coronavirus en el Ecuador. Ponga atención a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Tomar vitamina C. Lavarse las manos constantemente con jabón antibacterial. Evitar lugares donde haya multitudes. Evitar compartir comida ni utensilios y otros objetos sin limpiarlos debidamente. En cuanto a la sintomatología, los síntomas más comunes incluyen fiebre por encima de los 38 grados, dificultad para respirar, tos o malestar general. Casos graves, la infección puede causar neumonía, insuficiencia renal y otras complicaciones. Casos más graves generalmente suceden en personas mayores o que padecen alguna patología previa, como enfermedad cardíaca, enfermedad pulmonar o problemas de inmunidad. Si presenta estos síntomas, acuda de inmediato a la casa de salud más cercana para una revalorización de su salud. Mariela Logroño, TVL Noticias. Información y recomendaciones necesarias para tenerlas en cuenta, toda vez que, como lo vimos en un reportaje precedente, ya en nuestro país se han confirmado al menos 6 casos de coronavirus, de pacientes que estarían contagiados con este virus en el Ecuador. Necesario entonces tomar en cuenta estas recomendaciones para prevenir. Amigos, es tiempo de una pausa. Al volver, más noticias, no se vayan. Regresamos con TVL Noticias Emisión Central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias Emisión Central.
Avanzamos con más noticias, amigos, gracias por acompañarnos. Para este lunes 2 de marzo estaba prevista la reinstalación de la audiencia del caso Sobornos 2012-2016, seguida en contra de funcionarios públicos y empresarios involucrados en el presunto delito de cohecho. Sin embargo, debido al fallecimiento de la madre del juez ponente, Iván León, la diligencia quedó diferida. En su cuenta en la red social Twitter, la Fiscalía General del Estado informó que no se instaló la audiencia de juicio y se convocó a su reinstalación para este miércoles 4 de marzo a partir de las 9 de la mañana. Durante el 11º día de audiencia de juicio, el pasado 28 de febrero, los abogados de 8 procesados presentaron sus medios probatorios de descargo. Hasta el momento, 20 de los 21 acusados han ejercido su derecho a la defensa. Entre ellos, el expresidente de la República, Rafael Correa, Alexis Mera, Walter Solís y María de los Ángeles Duarte. Y cambiamos de tema para contarles que con ocasión de la primera cumbre de presidentes de parlamentos de América por la democracia a desarrollarse en nuestro país desde el próximo 11 de marzo, el presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador, César Litardo, mantuvo una reunión la mañana de este lunes con el alcalde de Quito, Jorge Yunda. Esto con el objetivo de coordinar acciones para recibir a las delegaciones de los países que participarán en esta cita. Se trata de un espacio de interacción, integración e interrelación entre los parlamentos de América con el propósito de propiciar el diálogo entre pares y compartir experiencias para ajustar los marcos normativos que viabilicen la ejecución de políticas públicas. Así lo destacó el titular del Parlamento ecuatoriano, quien además refirió más detalles a propósito de este encuentro. Nuestra visita tenía la intención de poner en conocimiento la realización del 10 al 12 de marzo de la primera cumbre de presidentes de parlamentos que se va a realizar en Quito por primera vez en la historia de América Latina y el Caribe. Hemos recibido el apoyo del señor alcalde para declarar a los presidentes de los parlamentos que nos van a visitar huéspedes ilustres de Quito y asimismo el apoyo para realizar actividades culturales en la noche del 11 de marzo. Así que agradecemos esa predisposición al alcalde Jorge Yunda por recibirnos y por apoyar este evento histórico para América Latina y el Caribe que se va a desarrollar en Quito la próxima semana del 10 al 12 de marzo. Primero, darles la bienvenida a todos los presidentes parlamentarios que vienen y han visto en Quito una ciudad para poder hacer este tipo de foros y nosotros vender nuestra ciudad a todos quienes la visitan con propuestas culturales, gastronómicas, con un patrimonio de la humanidad, con los paisajes que tiene Quito. Bienvenidos todos. Desde el 28 de febrero, la Ley de Emprendimiento e Innovación ya es Ley de la República, un tema que fue prioritario en la agenda parlamentaria y que busca establecer un marco normativo que incentive y fomente el emprendimiento y el desarrollo tecnológico, que fortalezcan este ecosistema muy característico en nuestro país. Esta norma aclara conceptos básicos para entender el emprendimiento en su conjunto, así como también crea el Consejo Nacional para el Emprendimiento, mediante el cual se coordinarán alianzas público-privadas junto con la academia para, entre otros aspectos, emitir una estrategia nacional de emprendimiento e innovación, así como la formulación de políticas y lineamientos para el acceso a créditos preferenciales. Y ahora les contamos que las reformas a la Ley de la Función Legislativa, la votación del proyecto de Código Orgánico de la Salud y las reformas al COTAD son temas prioritarios de la Asamblea Nacional tras el primer receso legislativo de este año. Los temas serán tratados luego del 11 de marzo, cuando el Parlamento retome sus actividades con normalidad. El primer receso constitucional de la Asamblea Nacional culmina el próximo 11 de marzo. Con ello, el Parlamento ecuatoriano retoma sus labores y las comisiones especializadas prevén dar paso a varios proyectos de ley aún en discusión. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, informó los temas que serán prioridad. El tema de la Ley Orgánica de la Función Legislativa,
Ahí también están algunas leyes más, el código de procesamiento, de código orgánico de la función judicial, algunos temas más en las aristas que hemos hablado, tanto en empleo, desarrollo, inclusión económica y social, la ley de turismo también que está en una discusión importante. Otro punto pendiente será la votación del proyecto de Código de la Salud. Recordemos que el segundo debate de la iniciativa concluyó. Bueno, hay que votar también después del receso. Han habido algunos inconvenientes todavía para poder procesarlo, pero en definitiva está dentro de la agenda para presentar. Otro punto pendiente serán las reformas al Código de Trabajo. Desde el Legislativo existe la convicción de avanzar con las propuestas ya en la Comisión de los Derechos de los Trabajadores. Así lo explicó el asambleísta Patricio Donoso. Porque no hay derecho que un código laboral que data de 1938, son 82 años, código caduco que no ha sufrido o no ha tenido cambios, sino solo cosméticos y nada profundos, tenga ya un cambio. Mientras que en la Comisión de Gobiernos Autónomos avanzan con las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COTAD, en lo relacionado con la devolución del IVA a los gobiernos seccionales. Héctor Yepes es presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos. No puede ser que a las provincias amazónicas le deban más de 40 millones de dólares por la ley amazónica que se aprobó en la Asamblea y 16 millones de IVA, o a Guayaquil le debían 104 millones de dólares. Las comisiones ocasionales también anunciaron que continuarán con el análisis de sus proyectos de reforma legal. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Momento de una nueva pausa, amigos. Al regresar, más información, quédese en nuestra sintonía. Regresamos con TVL Noticias Emisión Central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias Emisión Central. Más información, amigos, gracias por acompañarnos. Durante el receso legislativo, 170 policías que pertenecen a la escolta legislativa recibirán capacitaciones en diferentes áreas como defensa personal, manejo de armas letales y no letales, así como evacuación de personal. Miembros del Grupo de Operaciones Especiales realizan estos talleres prácticos. La escolta legislativa de la Asamblea Nacional lleva adelante un cronograma de capacitaciones para el personal. Los 170 policías reciben conocimientos en las áreas de gestión y evacuación y rescates. En esta primera fase, el Grupo de Operaciones Especiales GOE realiza prácticas con el personal en aspectos como el empleo de técnicas, tácticas y de tecnología para la evacuación. El coronel Diego Enríquez, jefe de la escolta, explicó cómo se desarrollan estas jornadas. Están desarrollando técnicas para poder evacuar en estos diferentes eventos que puedan presentarse, para poder salvar vidas, incluso para poder dar los primeros auxilios, si es del caso, por personal de la escolta legislativa. Nosotros también, con la ayuda de la presidencia de la Asamblea Nacional, hemos adquirido unas mochilas tácticas de emergencia, que se las llama así, para poder de esta manera en un evento que pueda darse, la gente de la escolta legislativa estar preparado para poder solventar cualquiera de estas necesidades. Un segundo tema será la defensa personal. Según Enríquez, se refrescarán conocimientos en aspectos relativos al manejo de armas letales y no letales. Nosotros vamos a tener una capacitación en lo que se refiere a defensa personal, a manejo de armas letales y no letales por miembros de la escolta legislativa. Como usted lo indicaba, lo importante de esto es aprovechar el tiempo que tenemos, porque a veces el tema aquí, cuando se está en actividades normales, no nos permite realizar este tipo de reentrenamiento y actualización de conocimientos. La escolta legislativa capacita de manera permanente a su personal. Hasta el momento también han tratado sobre procedimientos operativos. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y de esta manera, amigos, concluye esta emisión de noticias. Gracias por habernos acompañado. Tengan ustedes una muy buena tarde. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias Emisión Central.